hace 2 años que empezó la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, 2 años ya. Han pasado tantas cosas en el medio que a veces nos olvidamos que todavía esto sigue, ¿no? Que todavía continúa. Que no es una guerra, sino que es una invasión. Un país soberano que sufrió una invasión por parte de otro país y que se está defendiendo. Y que le suceden estas cosas de, bueno, te está defendiendo muy fuerte, bueno, no te defiendas tanto, che, la verdad. Rara esta situación, pero 2 años lleva la invasión rusa a Ucrania. La actitud del gobierno argentino fue zigzagueante, ¿no? Durante estos 2 años. Primero no había ninguna condena, después hubo un poquito de alguna condena, después más o menos, y el gobierno de Milei claramente sale a apoyar a la postura del Vino presidente. Zelensky a la Asunción. Vino Zelensky, Claro. vino Zelensky, con todo lo que eso conlleva. Vamos a hablar un poquito de cómo se está viviendo esto con Muki. Muki, querido, ¿cómo te va? Horacio Cabal te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Contame, 2 años después, ¿cómo está la cosa? Bueno, 2 años después estamos en una situación en la que en el último año yo te diría que cambió muy poco. Sí. Hubo algunas idas y venidas, pero estamos en una situación en la cual el frente está congelado. Sí. Y está congelado en 2 sentidos. No solamente el hecho de que hay pocas batallas ocurriendo, sino que las temperaturas son muy bajas. Estamos allá es el invierno, el invierno ruso, el invierno ucraniano, un invierno muy duro, y los movimientos de las tropas son mucho más limitadas. Sí. Hay pequeños avances. Acaba Ucrania de perder una ciudad chica llamada Advika, que está totalmente destruida, es decir, lo que hay es terreno, realmente ya no hay ciudad, pero está bastante congelado, cada uno a la espera de otra cosa, ¿sí? Los ucranianos a la espera de que Estados Unidos finalmente pase una ley que les pase $60.000 millones, esperando que también se consigan las municiones que no consiguen con facilidad, y Rusia esperando, sabiendo que el tiempo probablemente le juega a su favor. Muki, a ver, muchas veces pasa esta cuestión de nos tapan de noticias. Entonces tenemos la sensación de que hay tantas noticias que nos perdemos. Al principio de este conflicto, todo el tiempo era avanza Rusia, retrocede Ucrania, hay un bombardeo en esta ciudad, recuperaron esta ciudad, la volvieron a perder, Ucrania arrancó, recuperó un puente, bombardearon un puente. ¿Sigue sucediendo esto o como vos planteás, hay como una especie de, hay como cierta quietud? Bueno, son 2 partes. Está la quietud en el frente, que tiene un nivel de quietud, pero además está el hábito. Nosotros nos habituamos a todo, inclusive a las guerras. Sí. Entonces, cuando una guerra ya son 2 años, entra dentro de nuestros hábitos. Es más, los hábitos ocurren dentro de Ucrania también. La gente vive la vida habitual durante el día, va a restaurantes, va a trabajar, hace cosas, va, viene, su vida es normal. Y a la noche es cuando empiezan los bombardeos, es cuando empiezan las alarmas, no duermen de noche, están cansados, están agotados, pero la vida durante el día es habitual. Es decir, nos habituamos a cosas y también nos habituamos a las noticias, por supuesto. Claro, nos acostumbramos. O sea, la vida en Ucrania en este momento es, hay clases, hay hospitales, la vida cotidiana, salvo que a la noche, en vez de estar atentos a ver qué pasa en la televisión, a ver qué partido de fútbol hay, tienen que estar atentos a las sirenas de un hipotético o posible ataque militar por parte de Rusia. Y los ataques son bastante seguidos, y es a la mitad de la noche. Este es el mismo sistema que utilizó incluso en el pasado. Jamás bombardeaba a Israel a la noche para no dejar dormir a la gente, Sí. para que durante el día estén más cansados y agotarlos. Parte de todo el sistema es extenuar al enemigo, ¿no? Claro. Maxi. Sí, me preguntaba, digo, cómo siguen, ¿no? Digo, porque lo que vemos en imágenes, ¿no? Ciudades reducidas a escombros, la ayuda internacional no llegará hasta que la guerra no termine, ¿no? Y entonces cada vez se va corriendo el arco. Sí, se va corriendo el arco, y hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una situación también en que alejarse. Estados Unidos acaba de ayer de anunciar sanciones nuevas contra Rusia. Sanciones muy duras, pero que ya sabemos de la primera vuelta de sanciones no funcionó. No funcionó porque Estados Unidos simplemente, como había petróleo involucrado y tenía miedo que esto haga subir el precio del petróleo y que traiga una recesión a Europa, entonces le permitieron a Rusia vender petróleo en forma limitada, y Rusia hizo lo que quiso, por supuesto, con la ayuda de India, de China y de Turquía, y entonces las sanciones no surtieron efectos, Rusia se siguió haciendo más rica, más poderosa, más fuerte, y ahora el
aparecieron nuevas sanciones. Y la verdad es que yo esperaba que se hagan sanciones secundarias. La sanción secundaria es esa sanción que no permite comerciar con Rusia. Son esas sanciones que hubieran funcionado porque tenían que elegir si comercian con Rusia, con Estados Unidos, y la gran mayoría de los bancos, de todas las entidades financieras, incluso las industrias que alimentan a la industria militar rusa, lo pensarían dos veces antes de ayudar. Y no fue lo que hizo Biden. Biden hizo como siempre las cosas a mitad de camino, hizo que la flota rusa no pueda vender petróleo a las compañías financieras o a las compañías de petróleo de los países neutrales o llamados neutrales. China, India y Turquía son el ejemplo más importante. Y entonces esto tampoco probablemente va a funcionar. Así que estamos frente a algo que va a seguir con esta misma cadencia, ¿no? Con esta sin tener un resultado final, por supuesto. Estamos hablando con Muki Tenenbaum, analista internacional. Muki, mi última pregunta tiene que ver con, llevamos 2 años, estamos en esta especie de compás de espera o situaciones medio como frisadas, donde avanzaron en determinadas posiciones, en otras quedaron, la vida continúa, a sabiendas que a la noche por ahí tenemos un bombardeo, por ahí tenemos un ataque, o no, con eso que genera esa incertidumbre. Pero al mismo tiempo, hay muchos países en la región que también se sienten perturbados por esta situación que no termina y que está cargada de incertidumbre. ¿Cómo es la convivencia de los otros países que en algunos aspectos están alineados con Ucrania y en otros aspectos no le queda otra que alinearse con Rusia? Bueno, los países que están no alineados hoy con Rusia es solamente en Europa, en este momento es Belarus. Los demás están alineados de una forma o de otra con Ucrania, pero hay conflicto de intereses. Polonia, por ejemplo, que sabe que es muy importante apoyar a Ucrania porque ella podría ser la próxima víctima de una agresión rusa. Sí. Polonia, por otro lado, tiene bloqueadas las entradas de trigo y de cereales y de frutos que Ucrania quiere exportar para que no afecte a sus propios agricultores. Entonces, hay intereses que son dobles. Además, hay que tomar en cuenta que los países, hay algunos que están amenazados y otros menos. Hoy están, por ejemplo, los cuatro líderes muy importantes de Europa, están hoy, justamente por el segundo aniversario, viniendo a apoyar a Zelensky. Zelensky dijo, vamos a triunfar, vamos a ganar. Está allí Giorgia Meloni, está la jefa de la Unión Europea, vinieron a dar un apoyo. Pero el problema de Ucrania es la fatiga, ¿sí? Estamos hablando de un país que tiene 1/3 de la población que tiene Rusia, ¿sí? Claro. Entonces, hay una fatiga, están totalmente... Para que tengas una idea, hay 60.000 mujeres en el ejército ucraniano y 5.000 están en el frente. Estamos hablando de un desgaste ya a nivel muy grande y que esto a los países de alrededor les da miedo porque saben que al final se van a desgastar ellos también en caso de tener un conflicto con Rusia. Sí. Muki, mi última pregunta tiene que ver con la economía. Ucrania hace 2 años que está viviendo esta invasión, esta situación tan intensa de vivir bajo ataque, bajo invasión. ¿Qué inflación tiene Ucrania en este momento? No, muy poca. Ucrania tuvo un apoyo económico muy grande de Estados Unidos y de Europa. Sí. La moneda está estabilizada. El problema no es la moneda, el problema, por supuesto, no es la inflación, el problema es la guerra. ¿Sí? Obviamente. También te lo pregunto porque nosotros estamos acostumbrados a vivir con una inflación y nosotros no tenemos guerra, no tenemos problemas étnicos, no tenemos catástrofes naturales, digamos. Un país que está en guerra hace 2 años tiene 5% de inflación anual. Y nosotros no logramos tener 5% de inflación quincenal. Sí, bueno, acordemos que el dinero en Ucrania está auditado, ¿sí? No, la gente no puede hacer lo que se le da la gana. Hubo robos, por supuesto, siempre hubo. Claro. Y hay siempre raterío, pero el dinero está auditado y entonces es fácil. Cuando vos tenés el dinero y sabés en qué se gasta, no hay inflación, no hay problemas monetarios porque simplemente la maquinita está bajo alguien que la mira, ¿no? Exactamente. Muki, muchísimas gracias. Muy generoso con esta columna, esta cobertura a 2 años del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de interés. Se me cayeron los dientes, perdón.